los días previos a la Revolución Rusa que transformaron la historia contemporánea y aún hasta el día de hoy tienen efectos y consecuencias. Y probablemente las elecciones de Estados Unidos, que en la Argentina pasan medio desapercibido en medio de las declaraciones de Fabiola Yáñez por un lado y ahora de Cristina Kirchner por el otro, van a cambiar el mundo. Son 86 días hasta el 5 de noviembre en que, depende quién gane allí, va a cambiar la historia del mundo. Por eso abrimos hoy con día 248 de Milei y los 86 días que conmoverán al mundo. La historia tiene momentos de encrucijada en el que se definen las tendencias generales de una época. Indudablemente el mundo giró políticamente a la derecha y las mayores novedades son las extraordinarias elecciones que espacios de ultraderecha liderados por personajes que eran inverosímiles y bizarros en otros momentos políticos y suscitarían risa en la audiencia, hoy tienen éxito electoral. Sin embargo, las últimas elecciones en Brasil, en las que Lula da Silva derrotó por pocos puntos a Jair Bolsonaro, o las últimas elecciones del nuevo Frente Popular de Mélenchon en Francia, que hizo entrar en tercer lugar al Frente Nacional de Marine Le Pen, pusieron un freno a esta tendencia. Faltan 86 días para las elecciones de Estados Unidos, las elecciones más decisivas en el centro del capitalismo mundial y que definirán si se profundiza este giro a la derecha con un triunfo de Donald Trump en la economía más importante del planeta, o por el contrario, se le pone límite a este proceso con un triunfo de Kamala Harris, la flamante candidata demócrata que, según algunas encuestas, empezó incluso a superar al expresidente en intención de voto. Y el resultado de Trump presidente o Kamala Harris presidente para Javier Milei y para la Argentina van a ser bien importantes. Vamos a compartir una serie de fragmentos primero que dan cuenta de esta ventaja que empieza a acumular Kamala Harris en los Estados Unidos. Vamos a empezar ahora con el caso de Michigan y de Pensilvania y de Wisconsin. Y en Estados Unidos, Kamala Harris aventaja en intención de voto al candidato republicano Donald Trump en los estados clave de Michigan, Wisconsin y Pensilvania. De acuerdo con una encuesta publicada por el diario The New York Times, la candidata demócrata a la presidencia superó por 4 puntos porcentuales al empresario en los 3 estados. 4 puntos por arriba del empresario, es decir, de Donald Trump. Vamos a escuchar a otro fragmento de Kamala Harris, donde se dice que los votantes confían en ella en materia económica más que en Trump. En este ciclo electoral, las encuestas muestran que los electores confían más en Kamala Harris en materia de economía que en Donald Trump. La encuesta realizada por el Financial Times y la Universidad de Michigan refleja un cambio drástico. Cuando el presidente Biden era candidato, los electores favorecían al expresidente Trump en materia económica. O sea, se invirtió, estaba por arriba Donald Trump cuando la competencia era con Joe Biden y ahora está arriba Kamala Harris, 2 puntos del candidato Donald Trump. Vamos a compartir a Kamala Harris hablando en español. Es un spot de ella buscando el voto latino. Cuando eres criada por una madre inmigrante, conoces lo que es posible con determinación. Y con determinación, fue como Kamala Harris comenzó trabajando en un McDonald's y llegó a ser fiscal general del estado, senadora de los Estados Unidos y nuestra vicepresidenta. Todo en una sola generación. Y con esa misma determinación, siempre nos ha defendido. Como fiscal nos protegió de criminales violentos. Como fiscal general, derrotó a los bancos que dejaron a familias sin un hogar. Como nuestra vicepresidenta, lucha todos los días por los derechos reproductivos de las mujeres. Y derrotó a las compañías farmacéuticas para bajar el precio de la insulina y los medicamentos. Como nuestra presidenta, trabajará con determinación para detener a las corporaciones que estafan a nuestras familias con el costo de renta y la comida. Y no dejará de luchar hasta que ganemos. Porque Kamala sabe que con determinación, cuando luchamos, ganamos. I'm Kamala Harris and I approve this message. Impresiona el discurso y el posicionamiento altamente progresista. Podríamos decir que casi parece una candidata de la cámpora en contra de las corporaciones. Vamos a escuchar y compartir con ustedes la opinión de alguien del argentino que probablemente mejor conoce el sistema político norteamericano porque fue 3 veces embajador en los Estados Unidos, viviendo en los Estados Unidos 2 veces y viviendo en Washington y luego viviendo en Nueva York representando a la Argentina ante las Naciones Unidas, que es Jorge Argüello. Así, él dice, Kamala Harris logró cifras récord de recaudación. Escuchémoslo.
Hay un jugador fundamental en las campañas electorales de los Estados Unidos, que son los que aportan fondos para la campaña. El proceso de aporte de los que contribuyeron a la campaña de Biden estaba, después del primer debate, en franco proceso de retroceso y de revisión. Con Kamala Harris se ha levantado de nuevo. Kamala Harris ha logrado cifras récord de recaudación con pequeños contribuyentes. Entonces yo le prestaría mucha atención a lo que está pasando también con los sectores juveniles. ¿Sabes cómo se va a definir la próxima elección en Estados Unidos? Por la concurrencia. Y hay una relación directamente proporcional. Cuanto más votantes concurran a las urnas, más posibilidades tiene la candidata demócrata. En el fondo, ambos candidatos encarnan un intento de salida final de la caída financiera que comenzó en el año 2008, con la crisis de la subprime y las hipotecas y las consecuencias sociales de la profundización de la globalización. Y desde este punto, cada generación percibe que vive peor que la anterior y la sensación de falta de perspectiva invade a los jóvenes. La falta de compromiso con el empleo, bajos salarios, nula capacidad de acceso a la vivienda propia es retratada con un término que es quiet quitting, que se traduce como renuncia silenciosa. Lo que decía recién Argüello es la cantidad de gente que vaya a ir a votar. Hay que recordar que en Estados Unidos el voto no es obligatorio. Y según este testimonio, los trabajadores hacen lo mínimo indispensable, como se podría decir en la Argentina trabajan a reglamento, por la percepción de que a través del trabajo no hay forma de realizarse personalmente ni de ascender socioeconómicamente. El nivel de frustración social que este término y otros reflejan se combina con la discusión acerca de la inflación y de la inmigración, dos problemas para Estados Unidos actual. Para ambos problemas, Trump tiene una respuesta simple. La inflación se debe al gasto público y los fondos federales para financiar la ideología de género y las causas progresistas, y a los inmigrantes ilegales hay que sacarlos del país a través de la mayor deportación de la historia norteamericana. Si pensamos en términos laclusianos, es decir, la necesidad que tiene el populismo de construir su hegemonía buscando un enemigo a quien confrontar y endiarle todos los problemas que sufre el pueblo, Trump lo denomina los burócratas de Washington, del pantano, porque Washington fue construido sobre un pantano, una especie de equivalencia a lo que aquí en la Argentina Milei califica como la casta. Vamos a compartir una serie de fragmentos de, no se podría decir un reportaje, sino una conversación del candidato republicano Donald Trump que tuvo ayer con el dueño de Twitter, por Twitter o por X, Elon Musk. Vamos a escuchar el primer fragmento y le vamos a pedir a nuestra locutora, Camila Alzando, que traduzca las palabras en cada uno de los fragmentos. Vamos a comenzar primero por Donald Trump refiriéndose a la líder demócrata, a la joven líder demócrata Ocasio-Cortez, como si fuera Evita Perón. Esto fue el 5 de agosto. Dije que deberías tener cuidado, porque cuando la vi y dije, ella es Evita, la llamé Evita, tal vez sea la mejor Evita Perón. Dije que es una Evita, está en las calles gritando, volviéndose loca, abrazando a la gente, todos están siendo abrazados. Dije que era mejor que tuviera cuidado. Ahora vamos a pasar al fragmento en que halaga a Javier Milei. Es interesante ver la fijación de Donald Trump con Argentina, ¿no? Primero con el papá de Macri, luego con el propio Macri, quien llamaba el mayor, el intendente, acabamos de escuchar con Evita y ahora vamos a escucharlo con el líder Argentina Genial refiriéndose a nuestro presidente Javier Milei. El nuevo líder de un lugar llamado Argentina es genial y es un gran fan de MAGA. Hizo su campaña con MAGA y lo llevó al extremo también. Hizo su campaña con MAGA y escuché que está haciendo un trabajo realmente genial. Se llama Make Argentina Great Again. Funcionó perfectamente, pero está haciendo un gran trabajo. Realmente recortó y estoy escuchando que esto comienza a funcionar bastante bien. La inflación baja, tenían como 2000%, tenían una inflación fuera de lo normal. Pero nosotros vamos a tener eso muy pronto. Creo que tenemos la peor inflación que hemos tenido en 100 años. Dicen que son 48 años. Yo no lo creo. Creo que tenemos la peor. No incluyen muchos elementos que deberían incluirse. Y ahora vamos a escuchar a Trump referirse al feminismo. Hay partes de tanto los dichos de Kamala en el pod que pasamos antes como en las versiones
de Donald Trump sobre el culto a la ideología de género que vamos a escuchar ahora, que parecen un calco de las dos tendencias en pugna en la Argentina. Vamos a escuchar ahora, Donald Trump dice, vamos a derrotar el culto a las ideologías de género. Vamos a derrotar el culto a la ideología de género y reafirmar que Dios creó dos géneros, llamados hombre y mujer. No permitiremos que hombres compitan en deportes femeninos, ya que cuando lo hacen, ustedes saben lo que pasa. Vamos a salvar la dignidad de las mujeres y vamos a salvar los deportes femeninos. Lo que hacen es ridículo. Bueno, ahora vamos a un comunicado de Kamala Harris en respuesta a la conversación, como decíamos, de Trump y Elon Musk ayer. Kamala Harris afirma que la campaña de Trump es para personas como Elon Musk. Tras conocer esta charla en redes, ya respondió la campaña de la virtual candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris. En un comunicado dijeron que el extremismo de Trump y su peligrosa agenda del Proyecto 2025 es una característica, no un fallo de su campaña, que se ha puesto de manifiesto para aquellos que han tenido la mala suerte de escucharlo esta noche en X, dijo. Toda la campaña de Trump, dice el texto, está al servicio de gente como Elon Musk y él mismo, ricos, obsesionados consigo mismos que venderán a la clase media y que no pueden dirigir un live stream en el año 2024. Esto por las fallas que hicieron incluso que empezara casi media hora tarde esta transmisión en la red social de Elon Musk. Kamala Harris, a diferencia de Trump, se posiciona como una defensora de los derechos de los trabajadores frente a las corporaciones, los bancos, las grandes empresas, que también muchas veces son vistas como responsables de los dramas que sufren la mayoría de los norteamericanos. El reportero argentino Jerónimo Mura, que trabaja en el canal Univisión, cubriendo el día a día del Capitolio y consultado sobre cómo se viven las elecciones en suelo norteamericano, contó que los partidarios de Trump son especialmente agresivos con la prensa. Mura contó que cuando tiene que cubrir alguna noticia política en la calle, en algún lugar público, no falta el seguidor de Trump que lo insulta o le grita los medios mienten. Particularmente los seguidores del expresidente Donald Trump tienen una narrativa vinculada a los medios en la que se los acusa de ser parte del Partido Demócrata y no ser objetivos, una especie de equivalente a lo que Javier Milei en la Argentina dice los periodistas ensobrados. En relación a la discriminación racial, en que Estados Unidos es un tema históricamente doloroso, desgraciadamente, también representan posiciones disímiles. Por un lado, Trump es seguido por grupos supremacistas blancos y por el otro Kamala, obviamente por su color de piel y su doble condición de hindú y al mismo tiempo afrodescendiente, y su origen social representa a quienes se enfrentan contra el abuso policial, que padece en mayor proporción la comunidad afroamericana, en eventos como las manifestaciones que comenzaron en Ferguson en el año 2019 y que establecieron el lema de Black Lives Matter. La discusión económica en Estados Unidos es contradictoria. Por un lado, las promesas de Trump de una considerable baja de los impuestos para los trabajadores norteamericanos significó y fue percibida como una baja de impuestos que fundamentalmente ayudó a los grandes millonarios y no a los trabajadores norteamericanos. Por el otro lado, si bien Estados Unidos se recuperó mejor que cualquier otro país de la recesión provocada por la pandemia del COVID-19, la inversión estatal en la economía provocó una inflación que tiene completamente preocupados a los Estados Unidos, a los norteamericanos, porque es la mayor en los últimos años. Auge de grupos de extrema derecha, millones de usuarios de Internet con las más delirantes teorías conspirativas y la proliferación de trabajadores frustrados por la situación económica y enojados con el discurso progresista alimentan el fenómeno. Trump, que sintetiza una forma de ver el mundo de millones de norteamericanos, y por el contrario Harris, que representa la ola de sindicalización de los trabajadores precarizados, como los de Amazon, por ejemplo, los reclamos contra los abusos policiales de la comunidad afroamericana, el feminismo y la preocupación de la clase media en ambas costas por el avance de la extrema derecha. Estas elecciones en Estados Unidos son unas elecciones podríamos decir, van a afectar a todo el planeta. Son unas elecciones donde, aunque no votemos, vamos a sufrir las consecuencias. Así que le vamos a ir prestando atención y nos despedimos con la misma canción que abrimos, que es la canción de Village People de YMCA, bailada por el